Muy buenos días, saludo a todos los amigos y hermanos que día tras día los puedo saludar a través de estos medios de comunicación, a través de cada video que están escuchando, a través del WhatsApp, del Facebook, también de YouTube. Que mi Dios me los guarde, me los bendiga grande y ricamente en este día, hoy día domingo. Que mi Dios me los proteja, me los guarde, me los llene de grandes y ricas bendiciones. Que día tras día Dios los siga colmando de esas bendiciones poderosas. Es mi gran deseo de que día a día puedan tener ese encuentro con Dios, así como yo también me levanto cada amanecer y le digo, Señor, gracias. Gracias, oh Dios, porque es un nuevo amanecer, es una nueva esperanza, una nueva confianza en ti, Señor. Y este día me levanto pensando que tú vas a estar conmigo en cada momento, en cada instante. Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, sino que Dios siempre está ahí dispuesto para ayudarte y fortalecerte en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos donde tú se sientes solo o también como se siente acompañado. Ahí está Dios, siempre en todo, en cada instante. Por eso es una gran para mí es una gran alegría de poderle salvar, bendecirle allí en donde están en Colombia. Bendigo a Colombia como día a día lo sigo haciendo. De bendecir a aquel país maravilloso donde está mi familia, donde están mis hermanos, mis amigos, donde conozco a muchos pastores. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseándole las más ricas y las más grandes bendiciones a Colombia. Allí al Caquetá, donde también está mi familia, en Colombia, aquel departamento del Caquetá, Florencia, Norcasia, donde están mis hermanos. Que Dios me los guarde, me los bendiga y me los come de las más ricas y grandes bendiciones. Santander, donde están mis pastores Fernando, pastora Glais, que Dios me lo bendiga, donde están todos sus padres. Las más ricas y las más grandes bendiciones a todos y cada uno de mis hermanos, los extraño y que mi Dios me los siga bendiciendo grande y poderosamente allí en Santander. Grandes y grandes bendiciones a todos aquellos que nos escuchan allí en Santander, en San Cayetano, mi pueblo. Grandes bendiciones para todos. Bendigo a Chile. Chile un gran país donde estoy acá en este tiempo, donde Dios me ha permitido que desde acá enviar estos videos para poderles hablar de Dios, para poderles decir que Cristo los ama mucho. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Y a todos los pastores, un gran saludo, a todos mis hermanos, mis amigos, a la familia Armijo, grandes bendiciones, a nuestro hermano, nuestra hermana Vicky, a nuestro hermano José, su hija, sus padres, todas aquellas grandes bendiciones. Bendecimos a Paraguay, grandes y ricas bendiciones en Paraguay, donde está eh, allí Yuli predicando, donde está Emanuel con su esposa, su familia y todo el grupo misionero. Día a día los bendecimos y desatamos bendiciones sobre Paraguay y de allí que están yendo a diferentes naciones, que Dios los siga bendiciendo y llevándolos a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios porque están viendo los últimos tiempos y los tiempos que Dios dijo. Todo esto pasará hasta que no se haya, habrán guerras, rumores de guerras, habrán hambres, pestes, terremotos, maremotos, pero hasta que la palabra de Dios no sea predicado hasta los confines, hasta lo último de la tierra, no será la venida del Señor Jesucristo. Y por eso hoy en día ya se está haciendo donde la palabra de Dios a través de videos, a través de personas que van y llevan el mensaje, se está evangelizando por todo lugar, para que nadie diga, nadie me habló del Señor Jesucristo. Tu amigo, tu hermano que mira por primera vez o estos videos, nuestra invitación es que tú conozcas que hay alguien que murió por nosotros, hay alguien que dio su vida porque nos ama. Ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret, aquel alguien que su inocencia, tu santidad y su poder vino a este mundo a morir y a dar su vida por amor de nosotros para que tú y yo podamos ser salvos. Y es lo que predicamos de aquel amor divino, de aquel amor grande, fraternal, de aquel amor celestial que ha sido derramado sobre la humanidad para que nosotros podamos entender y ver cuál es la misericordia y la fidelidad que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Así que voy a hacer una oración, voy a clamar al Dios de los vivos para que Dios, este mensaje que Dios me ha colocado, que lo he venido anunciando, lo que es la primera dispensación que les di que los días domingos comenzaría a predicar este tema hasta llegar al Apocalipsis, porque es lo que el Señor me ha revelado que predique, porque estamos viendo los últimos tiempos. Así que antes de entrar al tema, quiero orar para que Dios sea ministrando y bendiciendo la vida tuya como la mía, y que no sea yo el quien hable, sino que sea el Espíritu Santo el quien se glorifique hablando y ministrándole a su vida
y dando a entender cuál es lo que Dios quiere hacer contigo como también conmigo. Así que te invito a orar, si tú lo puedes hacer. Cuando mires este video, te invito a que tú lo hagas, porque va a sentir la presencia del Espíritu Santo fluyendo en su vida. Mira, Padre Celestial, ante tu presencia he colocado, Señor, mi vida delante de ti, oh Dios de los cielos. He colocado, Señor de los cielos, mi boca para que tú lo utilices, Señor, como instrumento de tu honra, tu gloria y tu alabanza, Señor de los cielos, para poderte exaltar y glorificar tu santo nombre y bendecirte a ti en todo, Padre. Mira, Señor, te pido tu bondad y tu bendita y preciosa misericordia para que este mensaje, Señor, llegue al corazón de cada vida, de aquella persona que está necesitada, de aquella persona que tiene, Señor, sed y hambre de ti, aquella persona que tiene, Señor, el deseo de aprender de ti, de tu palabra, del conocimiento divino, de aquel conocimiento que tú has otorgado al hombre para que el hombre se enamore cada día más de ti, Señor de los cielos. Desato bendición sobre cada uno de cada oyente, cada persona, Señor, que mira estos videos, cada alma, Señor de los cielos, que tiene esa sed espiritual, Señor, de llenar y satisfacer su vida, Señor de los cielos espiritual, Señor. Porque tu palabra es medicina, Señor. Tu palabra, Señor, llena cada vasija, Señor de los cielos, Padre. Tu palabra es la que nos influye aliento de vida y de poder, Padre. Señor, te pido por cada oyente, Señor de los cielos, que tú le ministres el corazón a través del Espíritu Santo, le ministres sus sentimientos, pensamientos y sus emociones, Señor de los cielos, Padre, para que ellos entiendan y vean de que tú eres un Dios personal y que quiere tener una relación con cada persona, Señor. Quiere darse a conocer día tras día más y más, porque cuando uno te conoce más de ti, Señor, uno más se enamora, porque uno mira su amor, su bondad, su poder, su misericordia, su fidelidad, su grandeza. Aquel Dios que quiere ayudarnos en cada momento, en cada instante. Eres tú, mi Padre Celestial, mi Rey amado. Te pido bendición sobre cada uno de los oyentes, Señor, y los que miran estos videos, que tú los llenes, les colme de grandes y ricas bendiciones, que se puedan sentir tu presencia ahora mismo, Señor, cuando escuchen este video, Señor de los cielos, que puedan sentir tu poder, tu gracia, tu bondad, tu bendita y preciosa misericordia y toda tu bondad, Señor de los cielos, Padre. Gracias te doy por este día. Muchas gracias te doy por todo lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en cada corazón y en cada vida. Que la presencia divina, Señor, colme grandes y ricas bendiciones en toda su vida, desde ahora y para siempre. Aleluya, amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga grande y ricamente, que Dios me los colme de las más y grandes bendiciones en este día y todos los días, hasta cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Que estamos esperando que el Señor venga por su iglesia. Mientras Él viene, nosotros estaremos obedeciendo, alabando y glorificando a aquel Dios vivo, aquel Dios de poder, aquel Dios de amor, y predicando la palabra de Dios para que no solamente seamos nosotros los que nos vayamos al reino de los cielos, sino que también nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros vecinos, que podamos partir, porque en el mundo en el que estamos viviendo es un mundo donde está siendo pasajero y que ya todos están anunciando de que tu venida está muy cerca, Señor de los cielos. Así que te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la bendición, Papito Dios, por todo, y que este mensaje fluya aliento y vida para cada persona que mira y ve estos videos. Amén y amén. Yo de la semana pasada les dije que antes quería hablarles del Apocalipsis, pero quiero comenzar por las dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? No sé si de pronto hayan escuchado o lo hayan predicado. Bueno, en todo caso, la palabra de Dios siempre nos sorprende con lo que Dios nos enseña y nos capacita día a día. Dispensación, su significado quiere decir acción y afecto. Es la definición de la palabra dispensación. ¿Y qué es una dispensación? Es un tiempo establecido por Dios de un comienzo y un final, dando la determinación de la obediencia, afecto y amor que Dios ha establecido hacia el hombre. Pero también tiene las consecuencias de lo que es la desobediencia, cuando el hombre desobedece a Dios. Llega a culminar una etapa. ¿Sí? La definición de lo que es una dispensación tiene un comienzo como también tiene un final. El comienzo siempre Dios con la humanidad le ha entregado, le ha otorgado para que el hombre entienda que Dios tiene un propósito. Siempre le hablaba de un propósito. Dios no hizo al hombre por quererle hacerlo, dijo, no es que voy a ver si lleno la tierra de hombres y de mujeres. No, Dios hizo al hombre siempre. Por eso dice la palabra de Dios tan tremendo que a mí me llena. Ojalá Dios quiera que también tú lo puedas entender. Cuando Dios dice que hizo al hombre conforme a su semejanza.
¿sí? Que Dios hizo y creó al hombre conforme a su semejanza. Dios nos creó conforme Él es. Y como también envió a su Hijo con una semejanza nuestra, ¿cierto? Con carne, hueso, teniendo un cuerpo. Porque Dios también había podido mandar un arcángel, a un querubín, un serafín, para darnos a entender el Evangelio o la palabra de Dios. No. Dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo y nos habló siempre del Mesías, que Él iba a venir a darnos una enseñanza, a darnos a entender. Y Él vino y nació de una mujer, como nosotros también nacimos de una mujer. El único que no nació, escúchame, el único que no nació de una mujer fue Adán. Ni Eva tampoco nació de una mujer. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados. Y fueron creados con un propósito de que el propósito que Dios tuvo con la humanidad o que Dios tiene con la humanidad hasta el día de hoy es que el hombre sea un hombre agradecido, un hombre que le dé la honra, la gloria y la alabanza a Él. ¿Por qué? Usted dice, ¿pero por qué? Porque Él nos creó, porque Él nos formó, porque Él nos hizo conforme a su semejanza, porque Él nos hizo conforme a sus principios. ¿Cuáles son los principios de Dios? Santidad. ¿Cuáles son los principios de Dios? Puro, honesto, fiel. Y miramos las cantidades, lo que Dios significa, aquel Dios maravilloso. Entonces, cuando Dios forma al hombre, lo hace con un propósito para que el hombre sea un hombre que le alabara, le glorificara, le exaltara y bendijera el nombre de Dios. Por eso Dios se embarró las manos con nosotros, metió las manos por nosotros al barro y nos hizo. Y nos hizo, dice que hizo un muñequito allí y sopló sobre ese muñeco y le dio aliento de vida para que el hombre tuviera vida. Y cuando es ese soplo, es el alma, donde el alma también se compone de tres cosas, que es la que va al reino de los cielos. ¿De qué se compone el alma? Sentimientos, pensamientos y emociones. ¿Sí? Es decir, todo lo que es nuestro ser. Entonces, ¿por qué Dios colocó eso en el hombre? Para tener una comunión. Colocó el Espíritu para tener una comunión dentro de nosotros. Y nosotros poder ser personas razonables, de poder entender de que hay alguien que formó, que hay alguien que nos hizo y que hay alguien que nos creó con un propósito de poder alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces, para que pueda usted entender la primera dispensación, cuando Dios comenzó, el primer punto de la dispensación fue cuando Dios creó al hombre. ¿Dónde está? Génesis 1:26. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a, nuestras, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios habla. ¿Y con quién habla Dios? ¿Con quién está hablando Dios? Porque dice que Dios no habla solo. Porque si Dios fuera, si Dios estuviera solo, diría, Dios, yo hice al hombre. La Biblia hay que entenderla. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios, dice, hagamos. Es decir, que Dios no estaba solo. ¿Quién estaba con él? El Espíritu. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y también con él, ¿quién estaba? También hay otra representación, porque todos creemos en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Ahí lo habla. La semana pasada estamos hablando, donde allí está el representante del árbol de la vida, y que da terminación en Apocalipsis capítulo 22:14. El árbol de la vida era la representación del Señor Jesucristo, en este momento la representación que Él estaba con nuestro Dios Padre. Y digo, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, ¿sí? Conforme Dios es, y conforme a la semejanza. ¿A la semejanza de qué? De aquel hombre que es el Señor Jesucristo, su obediencia a quién? Hacia el Padre. Por eso Dios envía a su Hijo y nos da una determinación cómo Jesucristo vino a este mundo. ¿Y qué es lo que Él hizo? Obedecer. Él dice, yo hago lo que el Padre me envió a hacer. Ese fue el propósito.
Por eso se habla de que Jesucristo es el segundo Adán, pero aquel Adán, aquel segundo Adán, santo, puro, digno de adorar y glorificar, porque obedeció todo lo que el Padre le envió a hacer, y que hizo y sujetó todo hasta dar su vida por amor de nosotros. Y por eso dice que después de lo que él hizo, Dios le dio toda potestad, es decir, Dios le dio todo derecho, toda autoridad sobre todo lo que es creado. Por eso Jesucristo es digno de adoración, porque Dios le entregó todo a su Hijo. ¿Por causa de qué? De la obediencia. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con ese fin, de que el hombre fuera obediente. Y vamos a mirar 9 puntos, 9 puntos de lo que es la primera dispensación. Yo quiero que tú entiendas, para mí ha sido una gran bendición. ¿Y por qué les comienzo ahorita a hablar de ello y no les comienzo a hablar del Apocalipsis? Porque yo quiero que entiendan de que siempre Dios tiene un propósito, siempre Dios ha tenido un propósito con el hombre, para que el hombre entienda, para que el hombre vea y para que el hombre tenga cuidado. No, las personas que me están mirando, muchos son padres, muchos son madres. Y si tú no eres padre ni eres madre, tú eres hijo. Y tú has mirado a través de su vida de que su formación de ser hijo ha ido en un desarrollo de su vida. ¿Sí? Ha tenido un crecimiento. Entonces, el primer punto que lo miramos de la palabra de Dios, de la dispensación, ¿cuál comienza el primer punto? Cuando Dios hizo al hombre. Génesis 1:26. Dios lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Pero ¿quién era este Adán? Este Adán era inocente. Él no tenía pecado, pero el primer punto de la dispensación se llama la inocencia. El primer punto es donde cuando Dios hizo a Adán y aún hizo también a Eva, ellos eran inocentes. Ellos no tenían pecado. Ellos no conocían el mal. Ellos no conocían el egoísmo, no conocían la envidia, no conocían el robo, no conocían el fracaso, no conocían la enfermedad. No, era inocente porque la inocencia, cuando Dios hizo al hombre, para que entendamos, Dios lo hizo inocente y como él no tenía pecado, y al no tener pecado, Dios lo hizo con el propósito de que viviera una vida eterna. Siempre Dios ha creado al hombre, en primer punto, para que tú y yo entienda, Dios ha creado para que el hombre tenga una vida eterna. El hombre va a tener una vida eterna. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios hizo al hombre para que el hombre tuviera una vida eterna. Primer punto, tú tienes que pensar eso. Dios creó al hombre para que tuviera una vida eterna. Ese Adán fue creado con ese propósito de obtener una vida eterna. Y lo hizo así, con ese propósito. Y ahorita vamos a mirar a través de los puntos de la dispensación para que tú entiendas, porque muchas personas piensan que el hombre muere y se acabó. No, 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 no. El hombre muere, el hombre muere, pero va a seguir viviendo. El alma. Y por eso ¿por qué vino el Señor Jesucristo? Porque si el Señor Jesucristo, ¿para qué fuera venido si la gente moría y se acababa? Hasta ahí fue el cuento de Julano, Sutano, de Pepito. Entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, su propósito con el que Él hizo, es para que el ser humano no se vaya al infierno, sino para que el ser humano llegue al reino de los cielos. Y este Adán que vamos a mirar la dispensación de la inocencia, es para que tú entiendas de que Dios hizo o creó al hombre con ese fin. Primer punto para que la humanidad entienda es que Dios creó al hombre para que el hombre viva por la eternidad, como también Jesucristo, el Padre, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo viven por la eternidad. Por eso Dios creó al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a la semejanza. ¿Sí? Por eso, el primer propósito que tú tienes que entender es ese propósito. De que tú entiendas de que tú vas a vivir por la eternidad. El problema está dónde tú vas a vivir la eternidad.
Ese es el gran punto. Eso es lo que tú tienes que preguntarle a Dios. Señor, ¿a dónde voy a vivir? Y como un día, ahí está en el libro de Juan, Nicodemo le dijo, Señor, pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que ser una nueva criatura. Porque Nicodemo se preocupaba que en su eternidad, ¿dónde la iba a vivir? Porque Jesucristo vino a hablarnos del reino celestial. Acordémonos que uno de los puntos del Padre Nuestro que yo les hablé, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, pide al Padre que le den el reino celestial, donde puedan vivir la eternidad, donde su nombre sea escrito en el libro de la vida. Es el principal fundamento de la oración del Padre Nuestro. Muchos piensan que es el pan nuestro, dánoslo hoy. No, es el reino celestial de lo que el Señor Jesucristo vino a establecer en la tierra y en la humanidad. Cuando Dios hizo a Adán, la primera dispensación, Dios lo hizo en inocente, este hombre iba a vivir con su cuerpo, con su alma y con su espíritu la eternidad. ¿Sí? Entonces, el primer punto, para que tú lo entiendas, porque voy a seguir siguiendo avanzando, si no me voy a quedar solamente en el primer punto. Vamos a ver 9 puntos y quiero darlos un poquito rápido, pero creo que tú lo entiendas, amado amigo, amado hermano, que miran estos videos. Aún pastores, y miren estos videos, que Dios te ministre, que Dios nos enseñe y nos capacite a través de su palabra. Entonces, el primer punto es ese, entender de que Dios hizo al hombre inocente, pero para que el hombre viviera una vida eterna. Y la vamos a mirar que vamos a vivir una vida eterna. ¿Qué fue lo que pasó? Segundo punto que vamos a mirar fue un tiempo, el segundo punto fue en un tiempo de comunión. En la inocencia, cuando Dios hizo al hombre, fue un tiempo de ¿qué? De comunión. ¿Por qué, por qué hablamos, por qué hablamos de comunión? Dios ha otorgado al hombre, lo hizo para tener un tiempo de ¿qué? De comunión, de establecer esa comunión. ¿Cuándo se perdió la comunión? ¿O cuándo el hombre pierde la comunión con Dios? Cuando el hombre peca, cuando el hombre le falla a Dios. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde el pecado nos aleja de Dios. Dios es un Dios santo, Dios es real, Dios es un Dios maravilloso. Cuando uno está en pecado, es apartado, es alejado, porque Dios no se contamina. La santidad, la grandeza de Dios. Mira, como les he dicho en varias veces, los científicos cada día están mirando y están viendo y cada día encuentran nuevas cosas. Pero ¿quién creó y quién ha creado todas las cosas? Ese es Dios. Su santidad, su grandeza. Dice que su santidad, su esplendor es mucho más brillante que el sol y tú ni siquiera puedes mirar al sol. Por eso nosotros cuando vamos a estar con Él, somos transformados en un cuerpo diferente. No, este cuerpo no se puede ir. Este cuerpo tiene que ser transformado, cambiado, para poder ver la grandeza y el poder de Dios. De lo contrario, no podremos hacerlo. Adán sí lo pudo hacer. ¿Pero por qué Adán sí lo pudo hacer? Porque Dios formó a Adán y lo formó conforme a su semejanza, como dice la palabra de Dios. Lo hizo conforme a su semejanza. Lo hizo en la santidad, en la pureza. Por eso ese tiempo, el único tiempo que vamos a mirar los tiempos, tanto tiempo, ¿no? Este tiempo sí no se conoce cuánto tiempo tuvo esta comunión. Y muchos piensan que Caín o Abel fueron los primeros hijos de que tuvo Adán. No. Aquí la Biblia nos habla de que ellos tuvieron hijos. Por ejemplo, nos da a entender de que ellos tuvieron hijos. ¿Sí? Por eso, cuando Eva pecó, dijo, con dolor dará ahora a luz a tus hijos. Es decir, porque ella ya antes había tenido hijos. Y aquí vamos a mirar una tierra que hay un río donde también llama el nombre de personas que están viviendo allí. Entonces, ellos pudieron experimentar, no sabemos cuánto tiempo fue el tiempo de la inocencia, pero fue un tiempo donde ellos pudieron recrearse, ver las cosas. ¿Cuántas veces Satanás bregó a hacerlos caer, pero ellos se mantenían juntos, unánimes, creyendo en aquel Dios, tenían una comunión con Dios? Tenían una relación tan íntima y tan pura con Dios porque Adán y Eva no conocían pecado. El pecado es el que nos aparta o nos aleja de Dios. Por eso dice que hay una separación
dentro el hombre y Dios desde que Adán pecó. Pero que vino Jesucristo para que esa separación ya no hubiese. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo murió, el, el velo del templo se partió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos esa comunión con Dios. Ahora nosotros ya tenemos esa comunión, pero nosotros podemos orar y la oración llega delante de la presencia del Señor. Anteriormente pedimos perdón y Dios nos perdona. Anteriormente tenían que sacrificar animalitos, una paloma, que uno mira ya lo que Dios le habló a Moisés para perdón de sus pecados, son otras enseñanzas. Pero que todo eso es la representación de ¿quién? Del Señor Jesucristo, que un día iba a morir por cada uno de nosotros. Entonces, esa separación la hubo de que el hombre falló, de que aquel hombre cayó. Pero antes, este Adán en la inocencia, él hablaba con Dios cara a cara y decía, Dios, Adán, y él salía al encuentro. Eva, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están sus hijas? Ellos le nacieron hijos allí en aquel tiempo en la inocencia. ¿Sí? ¿Y por qué se habla de Caín y Abel después? Pero se va a hablar después, en Génesis capítulo 4. Ahí se habla, pero se habla de cómo el pecado siguió engendrando más pecado. Cómo contaminó la mente, no solamente la que ellos habían tenido, sino contaminó la mente de sus hijos. Porque el pecado engendra pecado. La santidad que engendra santidad. Cuando nosotros buscamos a Dios, nos hablamos a nuestros hijos, ¿qué estamos engendrando en sus mentes, en sus corazones? Santidad, el deseo de buscar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que dejad al niño que venga a mí, no se lo impidáis porque los tales es el reino de los cielos. Es decir, dar el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y también dice allí la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué le está engendrando tú? Santidad, obediencia, sometimiento y reconocer de que hay un Dios, un creador de todas las cosas. Entonces, el segundo punto fue donde ellos vivieron un tiempo hermoso, un tiempo maravilloso, donde ellos se recreaban con Dios. Allí nacieron hijos, nacieron hijas, vamos a darnos de cuenta a través de la palabra de Dios. Y ellos tuvieron un tiempo donde no fue un tiempo hermoso. Vean, ahí lo va a leer porque en pronto muchos me están mirando, pero ¿a dónde dice? Mire, dice la palabra de Dios, Génesis 2, verso 3 dice, y el hombre, el segundo río es Gihón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Allí vivía Cus, en ese lado, en ese lugar. ¿Sí? Un hijo que había nacido, ellos tuvieron hijos. Por eso también miramos que cuando dice la palabra de Dios, allí cuando Caín cayó en pecado, lo mató al hermano, dice Dios, pero dice que Dios le puso un sello, dice, nadie podrá matarte. Dios, era porque había ya más gente. Dice, no te va a colocar un sello, nadie te va a poder matar. Pero tú vas a vivir errante por causa del pecado. Y este hombre te veía temeroso, Caín. Le dice a Dios, pero alguien me va a poder matar. Entonces, si alguien lo iba a poder matar, era porque había más gente. Y a Dios había multiplicado. En ese tiempo que Adán y Eva vivieron y nacieron sus hijos allí, fueron tiempos felices, fueron tiempos hermosos, donde ellos no sentían dolor, no sentían que le dolía la muela, no sentían que le dolía la cabeza, que le dolía un dedo, no. Fue un tiempo, ¿por qué vienen eso? Después vamos a mirar que a causa del pecado vienen ¿qué? Las enfermedades. A causa de la desobediencia vienen las enfermedades. A causa de la desobediencia vinieron los dolores para que Eva tuviera a luz sus hijos. Antes no. Antes ella fue una vida feliz. Antes se recreaba, no había médicos, no habían hospitales. Fue un tiempo hermoso donde ellos se recreaban ante Dios. No sabemos la cantidad de años, le estoy diciendo. Pero fue un tiempo donde ellos tuvieron una comunión con Dios. Fue el primer tiempo, la primera dispensación fue el tiempo de la inocencia, pero fue un tiempo donde tuvieron una comunión con Dios.
Un tiempo donde ellos hablaban, donde sus hijos se recreaban, viendo aquel Dios donde ellos podían jugar con la serpiente. Allí aquellos hijos, aquellos niños de Adán y Eva, que le nacieron allí en la inocencia, ellos podían coger la serpiente, ellos podían coger el oso, ellos podían coger el tigre, ellos podían subirse en la jirafa. ¿Sí? Todos aquellos animales se recreaban, era el zoológico que ellos tenían. Ellos podían disfrutar de todas aquellas cosas. ¿Esto no le parece bonito cuando nomás uno va a un zoológico y uno va y mira a los animales y uno quisiera coger al tigre, pero el tigre, ¿qué pasó? A causa también del pecado, a causa del pecado, los animales se volvieron furiosos contra el hombre. La serpiente se levantó contra el hombre, pero las mujeres le tienen miedo y terror a las serpientes. ¿Por causa de qué? Del pecado, pero antes no. Y dice la palabra de Dios, bueno, cuando estemos escuchen bien, cuando estamos viviendo la primera dispensación, cuando estemos en la séptima dispensación, vamos a volver a esos tiempos otra vez. En la séptima dispensación vamos a llegar en los tiempos de la primera dispensación y se van a acordar de esta dispensación, donde el niño jugará con la serpiente, donde el niño se recostará en los brazos del tigre, jugará con el oso, jugará con el león. Esta dispensación se va a volver a tomar otra vez en el tiempo del milenio, en la última dispensación. Así que si tú quieres, mira los videos que yo estoy enviando y vamos a llegar a la última dispensación. Y se dará cuenta que lo que le estoy hablando ahorita en esta dispensación, la primera dispensación que Dios hizo con Adán, la vamos a ver cuando lleguemos a la séptima dispensación. Es algo lindo aprender la palabra de Dios. ¿Sí? Muchos piensan que Adán y Caín, que Caín y Abel fueron los primeros hijos. No, ya había tenido hijos, ellos tuvieron hijos cuando estaban allí en el tiempo de la inocencia, cuando se recreaban, cuando jugaban los hijos de Adán y de Eva. Por eso Dios les dice, vamos más adelante y vamos a dar de cuenta que Dios les habla y les dice, el tener hijos no es un pecado, el tener relación con la esposa no es un pecado. Dios los bendijo. Tercer punto, para poder ir siguiendo, porque ya va corriendo el tiempo. Dios, después de que hizo al hombre, aquel Adán, Dios le advierte, Dios siempre nos advierte. Escuchen bien, Dios siempre nos advierte. Una de las cosas que Jesucristo hizo cuando vino a este mundo, habló más del infierno que del cielo. Cuando usted es padre y usted ama a sus hijos, cuando usted es un buen amigo, ¿qué es lo que más le advierte a su amigo? Ojo, ten cuidado. Cuando uno es padre, le dice a sus hijos, cuidado, el fuego quema. En ese hoyo se puede caer. La camisa no se pone así. Los zapatos no se colocan, los zapatos están chuecos. Siempre advierte. Uno como buen padre siempre está mirando a su hijo para que el hijo no caiga. Para que el hijo no le pase nada. Cuando Dios hizo a Adán, va y le dice, mira, hizo todo. Pero le dice, mira, yo quiero a Adán que entienda, como, escúcheme bien, como Dios tenía una relación tan íntima, tan personal con Adán. Y él va y le dice, mira Adán, a ti te le hizo todo un paraíso, te colocó todo lo que he hecho, lo he construido a través de la palabra de Dios, porque recordemos que Dios ordenaba y todo se hacía. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Y después de tenerlo todo, Dios le dije, mira, tú puedes comer de todo, pero te voy a decir algo, tú tienes que aprender la obediencia, porque la obediencia va a llenarte a ti de favores, va a aprender a sujetarse, va a aprender a ser humilde, va a aprender a ser sencillo. A veces nosotros pensamos que la obediencia es algo mal, no. La obediencia es aprender a nosotros a saber y reconocer que hay alguien que es creador. Imagínense si Dios no le fuera hecho nada a Adán. Entonces, Adán se hubiera engrandecido. Había sido otro Luzbel, había sido otro Satanás. Haberse creado engrandecido sobre Dios. Y Dios dice, mire, tú puedes comer, pero hay un árbol que te voy a hacer, que es el árbol de la ciencia, del bien
y del mal, del cual no podrás tocarlo ni comer, si al caso lo mira, pero de lejos, no va a tocar ningún fruto de él. Porque tú vas a aprender, algo te voy a decir, que tú vas a aprender a obedecer. Yo la vez pasada les dije que el abecedario que a nosotros nos enseñan en el alfabeto es ABCD y el abecedario de Dios es obedecer. Tú tienes que aprender a obedecer y eso fue el primer, lo primero que el Señor le dio a conocer a Adán, obedecer. El primer abecedario. Dice, tú vas a aprender a obedecer y de ese arbolito no vas a poder comer. Lo puedes mirar pero de lejos, pero ahí nomás. ¿Y Adán qué diría? Bueno, lo voy a hacer. Por eso ellos vivieron un buen tiempo con Eva, porque se propusieron en su corazón y le decían a sus hijos, mire hijos, nosotros podemos comer de todo, el mango, la manzana. Muchos piensan que fue la manzana, no, no es ningún fruto de comer. Si no, Dios lo hubiera quitado de una vez. No fue ni la manzana, ni la pera, ni la naranja, ni la curuba, no. Es un árbol representado. Y digo, usted puede comer de todo. ¿Cuántas veces Adán lleva le diría a sus hijos, hijos, mira, todo podemos comer menos de eso? Con todos los animales se pueden recostar. Ahí está el oso, el tigre, la jirafa, bueno, todos los animales que hay. Ellos se recreaban porque tenían una armonía, porque no habían pecado, no habían desobedecido. Allí no había televisión, allí no había Facebook, allí no había WhatsApp, allí no había internet, no. Ellos tenían para recrearse con lo que Dios le había dado. Hoy en día lo que lo está separando al hombre es el bendito celular. Hoy en día la gente está conectada, viendo, informándose las cosas. La vez pasada yo fui a Colombia, voy a hablar rápidamente. En enero yo fui a Colombia con la voluntad del Señor a visitar a mi mamita. Y yo me fui, me fui de ahí del aeropuerto en el bus para irme para Zipaquirá. Y había una señora que me tocó al lado mío y me correspondió, y llamaba a uno y colgaba con esa persona, y la persona le decía, no, pues estoy ocupada, y me miraba a mí y decía, "Ah, discúlpame, discúlpame", y volvía y llamaba otra vez, y volvía, y hasta que llegué a Zipaquirá tuve que cantarme toda la cantaleta de lo que le decía a fulana, le decía a sutana, le decía a otro, y yo le decía, Señor, si esta señora hablara con Dios, ¿cómo tendría esa intimidad con Dios? Pero se ocupa de hablarle los chismes y las cosas a las demás personas. Yo decía, ¿a qué hora ojalá se les descargue este bendito celular? Habla y uno tenía que enterarse de todos los chismes de lo que ella le está diciendo a los demás. Que el hijo, que la sultana, que esto y el otro. Digo, Señor, en mi mente decía, Señor, si tuviera una comunión con Dios. ¿Y cuánta gente no está así? Le hablan a uno, le hablan al otro, le hablan a esto, el otro. Hoy en día tienen una cantidad de plataformas para comunicarse con los otros. Pero ¿cuándo pudieran comunicar con Dios? Cuando dije al Señor, quiero tener una comunión, una hora, una media hora, unas 2 horitas, hablando contigo. Adán la tenía. Adán tenía ese tiempo de intimidad con Dios. Adán tenía el tiempo con Eva y sus hijos de hablar con él, de platicar, decirle, tenía un tiempo de comunión con Dios. Eso es lo más lindo, lo más hermoso de poder ver el amor de Dios, de poder entender la grandeza de aquel Dios vivo, de aquel Dios santo. Dios quiere bendecirte, ayudarte en todo. Dios quiere fortalecerte a ti y tener una comunión con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que el tercer punto que vamos a mirar, entonces Dios le advierte al hombre. Dios le advierte, ahí está en Génesis 10, vamos a leer Génesis 2, 16, 17, dice la palabra de Dios. Mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que en él coma, ciertamente morirás. Dios le dio una tremenda advertencia. Dios le dio una tremenda advertencia a Adán. Dice, mira, de todos los árboles podéis comer, de todo. Pero el día, si usted algún día usted quiere,
Si usted algún día quiere y va y coma ese árbol, vas a morir. Ojo, vas a morir. Porque lo que Dios no le dijo mentiras a Adán. Dios no le dijo mentiras a Adán. Le dijo, no, usted, Dios no le dijo mentiras a Adán. No llegó y cogió y le dijo, no le dijo, no, usted vas a morir. No, Dios le dijo, vas a morir. ¿Sí? Le dijo, vas a morir. Y no le está diciendo, y vamos a mirar que más adelante en los otros puntos, más adelante en los otros puntos vamos a dar cuenta que cuál fue la muerte que le estaba anunciando. Por eso Dios hizo al hombre, y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con el término de que él no muriese.